Hola, bienvenidos al cielo de Rasal. Hoy continuamos con las preguntas y respuestas sobre los agujeros negros, que empecé la semana pasada con motivo de la primera fotografía realizada a un agujero negro. Sin más dilación vamos a empezar porque voy a responder a más de 20 preguntas. Pude ver que todavía había algunas dudas respecto de cómo se tomó la fotografía al agujero negro, así que voy a empezar respondiéndolas. Si no visteis el vídeo pasado en el que respondí las preguntas concernientes a la fotografía, os lo dejo por aquí y os recomiendo verlo. Vamos primero con la pregunta de la pelota cuadrada Bebo oficial. ¿Por qué no impidieron la visibilidad del agujero negro las millones de estrellas que hay a su alrededor? Es verdad que el agujero negro que se fotografió se encuentra en el centro de una galaxia y que por lo tanto hay un montón de estrellas entre el agujero negro y nosotros. Sin embargo, tenemos que recordar que la fotografía se tomó con microondas, no con luz visible, y en las microondas nos llega muchísima más radiación proveniente del agujero negro que de todo lo que hay alrededor. Y además tenemos la colimación relativista que ya os expliqué en el anterior vídeo y que hace que nos llegue todavía más intensificada la luz. También en relación con la fotografía del agujero negro tenemos la pregunta de Ara Azul. En las noticias se hace referencia a la primera fotografía de un agujero negro y su sombra. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo lo saben? La realidad es que la fotografía no se puede ver el horizonte de eventos como tal, ya que la luz no emerge de las regiones muy cercanas al agujero negro. Toda la luz que podemos ver en la dirección del agujero negro emerge como muy cerca de una órbita superior al horizonte de eventos. Imaginemos que hay una misma cantidad de luz emergente de las órbitas bajas del agujero negro que en los alrededores del agujero negro. La luz que salga cerca del agujero negro se desviará, por lo que nos llegará menos luz de esas regiones que de las más lejanas al agujero negro, y eso se traduce en un oscurecimiento de la imagen en la región donde está el agujero negro, lo que se conoce como su sombra. Ya que estamos hablando del horizonte de eventos, vamos con varias preguntas relacionadas con este. La primera pregunta es de Ricardo Burrone. ¿Tiene espesor el horizonte de eventos de un agujero negro? El horizonte es un límite físico y parece no tener espesor. Es puramente una barrera entre el interior y el exterior de un agujero negro. Jesus pregunta: ¿agujeros negros con semejante tamaño deben tener su gravedad repartida por toda su superficie? Por lo tanto, en el hipotético caso en el que se pudiera llegar a este y se pudiera aterrizar, ¿cómo sería la superficie? ¿Se podría extraer una muestra? ¿Qué material lo formaría? Siempre hablamos del tamaño de los agujeros negros por el tamaño de su horizonte de eventos. Sin embargo, no tiene superficie, no hay un lugar donde detener tu nave. Cuando se forma el agujero negro, toda la materia queda comprimida en un punto que está en el centro de una esfera. La superficie de esa esfera es el horizonte de eventos, que no es sólido, ni mucho menos. Es un límite físico del cual nada puede escapar. Esto enlaza con la pregunta de Fabián Aulicino. Lo que no entiendo es cómo escapa la gravedad del agujero negro. La gravedad no es otra cosa que la deformación del espacio-tiempo. Un agujero negro tiene muchísima gravedad porque toda su masa está comprimida en un espacio minúsculo. Esa gravedad deforma el espacio-tiempo en los alrededores del agujero negro hasta distancias muy grandes, por lo que la gravedad llega muy lejos. Es decir, la gravedad no escapa del agujero negro. El agujero negro ejerce una gravedad a su alrededor. Sigamos ahora con las preguntas de las propiedades concernientes a los agujeros negros, con varias preguntas así sueltas. Vamos primero con Mariana que pregunta: ¿qué clases de agujeros negros existen, en teoría? La clave de los agujeros negros es que son muy fáciles de describir, pueden describirse solamente con 3 números: su masa, su carga eléctrica y su rotación. De estos 3 números, el único con el que se puede hacer una distinción de cómo nacieron los agujeros negros es su masa, ya que puede tomar unos valores muy diferentes. De esta forma se consideran 4 tipos de agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos, que únicamente se han observado en el centro de las galaxias y cuásares, y cuyas masas van desde millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Luego tenemos los agujeros negros de masa estelar, que como su nombre indica, tienen masas desde unas 3 veces la masa del Sol hasta decenas de masas solares. También hay agujeros negros intermedios, que pueden haber sido agujeros de masa estelar que lleven tragando materia desde hace mucho tiempo y que por lo tanto tienen masas enormes, de incluso centenas de masas solares. Y luego hay otro tipo de agujeros negros que todavía no se han observado, los agujeros negros primordiales, que según ciertas teorías sobre el nacimiento del universo, deberían haber nacido en el principio y tener masas menores que nuestro Sol. Vamos ahora con más preguntas de Ricardo Burrone. ¿Los agujeros negros giran? Sí, como he comentado en este y en el anterior vídeo. ¿A partir de cuántas masas solares se forma uno? Como he respondido a Mariana, depende de cómo se formaron, pero si te refieres a los de masa estelar,
El límite no se sabe con seguridad, pero se calcula que la masa madre no puede tener menos de 8 masas solares y que el agujero negro no puede tener menos de 3 masas solares. Los procesos que dan lugar a los agujeros negros estelares son las supernovas, que emiten muchísimo material al exterior, muchísima masa queda desprendida de la estrella después de que se produzca una explosión, por lo que las estrellas madres siempre tienen muchísima más masa que el agujero negro que forman, de ahí que nunca puedan producirse con estrellas poco masivas. Y el límite de las 3 masas solares para los agujeros negros es porque estrellas con menor masa pueden producir una degeneración de neutrones lo suficientemente grande como para evitar el colapso y producir un agujero negro. ¿Qué pasaría si el Sol se convirtiera en un agujero negro? Bueno, si pudiera ocurrir, que no puede, ya os lo digo, lo primero que veríamos sería que la luz del Sol dejaría de llegarnos unos 8 minutos después, que es lo que le cuesta viajar a la luz desde el Sol hasta nosotros. La Tierra se mantendría en su órbita porque la deformación espaciotemporal producida por un agujero negro no afectaría a distancias tan grandes como nos encontramos del Sol. A distancias más pequeñas sí que se notaría la perturbación y bastante. Y luego empezaría a hacer muchísimo frío, te lo aseguro. ¿Qué pasa con los agujeros negros cuando ocurre una colisión? Antes de la colisión de los dos agujeros negros, estos empiezan a orbitar uno alrededor del otro, disminuyendo paulatinamente su radio por la fricción de las mareas. Mientras orbitan, emiten grandes cantidades de ondas gravitacionales que pueden ser detectadas por nuestros detectores, como pueden ser LIGO o Virgo, por ejemplo. Finalmente, en la colisión hay una explosión de ondas gravitacionales y las masas totales de los agujeros negros quedan disminuidas en esa explosión, y ambos agujeros negros se fusionan. Si lo que te preguntas es qué ocurre cuando un planeta colisiona con un agujero negro, es bastante parecido, aunque la principal diferencia es que las fuerzas de marea que produce el agujero negro estiran y contraen el planeta destrozándolo antes incluso de tragárselo. ¿Qué pasa con los cuerpos que están cerca del chorro de energía liberado por el agujero negro? Que recibirán una gran cantidad de rayos cósmicos, tanta como para dejarlos sin atmósfera, dejarlos completamente secos y muertos. Y aún en el caso de que tengan un campo magnético enorme y que estén muy lejos del agujero negro, igual pueden producir las auroras boreales más enormes del universo. ¿De qué tamaño sería un agujero negro producido por nuestra tecnología actual? Si te refieres a lo que podemos hacer en las máquinas más enormes que hemos construido, los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, el LHC, pues se puede calcular fácilmente. Dos protones con una energía total de 14 teraelectronvoltios chocan entre ellos, produciendo de una forma casi milagrosa un agujero negro. Ese agujero negro tiene una energía de 14 teraelectronvoltios, que, traducido a masa gracias a la ecuación de E igual a mc cuadrado, nos obtenemos que tiene unos 2.5 por 10 a la menos 23 kilogramos. Esa sería la masa de nuestro agujero negro. ¿Qué tamaño tendría? Calculando el radio de Schwarzschild, uno obtiene un tamaño de un 0. Seguido de 50 ceros y un 1, eso en metros. Unas 1000 billones de veces menor que la mínima longitud a considerar en la física, la longitud de Planck. Resumiendo, no podemos crear un agujero negro con nuestra tecnología actual. Y aun si pudiéramos, sería imposible de observar por las dos cosas que os voy a contar a continuación. Vamos a verlas mientras respondo a las preguntas de Ricardo Burrone y José Manuel Torres. ¿Cuántos años viven? ¿Los agujeros negros son eternos o tienen ciclos de vida? ¿Qué es la radiación de Hawking? Los agujeros negros ni son eternos ni son completamente oscuros. Liberan energía y pierden masa, a un ritmo que depende de su tamaño. Cuanto más pequeños son, más rápido desaparecen siguiendo el mecanismo de Hawking. En el vacío se están creando y destruyendo constantemente partículas virtuales, cuya suma total de energía es nula. Si esto ocurre en el horizonte de eventos de un agujero negro, una partícula puede quedarse dentro y la otra fuera, de manera que ya no podrán volver a aniquilarse. Tras el proceso, hay más energía fuera y menos dentro del agujero negro. Si esperamos mucho tiempo, esto irá haciendo que el agujero negro vaya reduciendo su tamaño y su masa, hasta que cuando tenga un tamaño ínfimo, acabe desapareciendo en una explosión de alta energía. Cuanto menor es su tamaño, más rápido desaparece. Enlazando con el tema, Gianfranco Costa pregunta: ¿cómo llegaron a definir el número máximo de agujeros negros posibles por año luz cúbico? Lo que se ha calculado hasta donde yo sé es el número máximo de agujeros negros primordiales que puede haber por unidad de volumen. Como os he comentado, estos agujeros negros son agujeros que nacieron en el inicio del universo y que tienen muy poca masa.
Como tienen poca masa, por la radiación de Hawking sabemos que deberíamos ir viéndolos desaparecer poco a poco en intensas ráfagas de rayos gamma. Se ha mapeado el cosmos intentando encontrarlos, pero todavía sin éxito. Así pues, se puede hacer una cota máxima de agujeros negros primordiales que puede haber en el universo por unidad de volumen, considerando la cantidad de rayos gamma que nos llegan de fondo. Vamos ahora con las preguntas concernientes a la relación entre los agujeros negros y los neutrinos. Miguel pregunta: ¿no deberíamos recibir una lluvia de neutrinos inmensa desde su disco de acreción? Esto es algo que todavía está en estudio y no está nada claro, pero es posible que los agujeros negros, donde caen partículas a velocidades muy cercanas a la de la luz, se comporten como los colisionadores de partículas más colosales del universo. Si dos partículas son aceleradas por la gravedad y el magnetismo de un agujero negro, pueden llegar a tener mucha energía, y si colisionan pueden producir partículas muy energéticas que llegarían a la Tierra en forma de rayos cósmicos de muy alta energía. Ya se han detectado rayos cósmicos con muchísima, pero muchísima más energía que la que producimos nosotros en los más grandes aceleradores de la Tierra. Así que esto puede ser bastante probable. Y entre las partículas muy energéticas estarían efectivamente los neutrinos. Sigamos con las preguntas con Yang Kuenkai. ¿Los neutrinos pasarían a través del agujero? No, no hay nada que pueda escapar del agujero negro, por lo menos eso es lo que muestran las ecuaciones de la relatividad general. Vamos ahora con las respuestas más locas de todas que probablemente no tengan respuesta todavía. Pongo dos juntas porque la respuesta es la misma. Marcelo Marca Vargas dice: ¿qué tan cierto es eso de que los agujeros negros son puertas a otras dimensiones? Antonio del canal Exoplanetas Ciencia y Tecnología me pregunta: ¿es el Big Bang el agujero blanco de un universo de una dimensión superior a la nuestra? La respuesta a estas preguntas es la misma. Todo lo que hablamos sobre lo que ocurre en la singularidad del agujero negro es pura hipótesis. No tenemos ni idea. Fuera de la singularidad entendemos casi a la perfección lo que ocurre gracias a las ecuaciones de la relatividad general. Pero ahí en ese punto todo lo que hablemos es pura especulación. Y efectivamente hay muchísimas teorías que igual abordaré en algún otro vídeo, porque en este si no, ya como responda a esto ya sí que es que nos volvemos locos, de verdad. Ahora otras dos preguntas que se responden a la vez. Ricardo Burrones sigue preguntando: cuando hay entrelazamiento cuántico entre dos partículas y una de esas partículas está dentro de un agujero negro, ¿es físicamente posible saber si se produce algún cambio midiendo la partícula que está fuera? Bueno, esto para saberlo habría que hacerlo y eso no es posible todavía. Y Vascu también pregunta: ¿afectan los agujeros negros al campo de Higgs? La forma de saber la respuesta a estas dos preguntas, por lo menos de una forma teórica, porque ya digo que experimentalmente es muy difícil porque habría que estar allí en el agujero negro, es, digamos, desarrollando la teoría de la gravedad cuántica, la cual todavía nos es muy desconocida. Esta teoría se basa en entender cómo actúa la gravedad a la escala de los campos cuánticos, que son escalas muy pequeñitas. Aunque los teóricos están trabajando duramente en ello y algún día, tarde o temprano, acabaremos teniendo una teoría de la gravedad cuántica y sabremos qué es lo que ocurre ahí con los campos cuánticos, como el de Higgs, ahí con la gravedad, ahí, potente, ahí. Y ya la última pregunta de Antonio Rodríguez, otra vez, del canal Exoplanetas Ciencia y Tecnología. ¿Por qué el universo no se quedó como un agujero negro supermasivo? Antonio, si lo piensas, eso es una imposibilidad lógica. A las partículas les cuesta un tiempo determinado caer desde el punto en el que se encuentren hasta un agujero negro. Y si el universo es infinito, habrá partículas que les cueste un tiempo infinito llegar hasta el agujero negro para que se pueda contener todo en un agujero supermasivo. Ahora bien, lo que sí que puedes tener son múltiples agujeros negros en el que vaya cayendo el material de los alrededores, siempre y cuando haya irregularidades en el gas primigenio. Irregularidades que, por cierto, se observan en el fondo cósmico de microondas. Si con la pregunta te refieres a por qué el universo pasó de ser una singularidad a tener espacio-tiempo, pues la respuesta puede ser la inflación. La clave del Big Bang es que es una singularidad, es decir, es una discontinuidad del espacio-tiempo. En el punto de la singularidad ya no es que la materia esté muy comprimida, es que el espacio-tiempo no está definido. Y es en el instante infinitesimal posterior que el espacio-tiempo ya existe, es infinito y se expande por la inflación. Este es un tema quizá demasiado profundo para exponerlo en unos pocos segundos, así que seguro que lo veremos en otros vídeos, no os preocupéis. Bueno, pues ya creo que he respondido a todas las preguntas que me habéis hecho sobre los agujeros negros. Ha sido una caña, ha sido brutal y los agujeros negros han violado nuestra mente.
Así que vamos a dejarlo aquí y si tenéis alguna pregunta más, para la sección de la pregunta curiosa de todas las semanas. Vamos ahora a ver los eventos astronómicos de esta semana, como siempre. El jueves 25 la Luna estará en conjunción con Saturno y el sábado 27 será cuarto menguante. Y bueno, pues ya está. Este ha sido el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, suscribiros con toda la confianza del mundo y darle a la campanita también. Y también si queréis, pues podéis donar en Patreon lo que queráis. Ahí os dejo en la descripción el enlace por lo que queráis. Yo os lo agradeceré. Como estoy agradeciendo ahora a mis Patreons. Compartir el vídeo para que más gente sepa la respuesta a estas preguntas que me habéis ido haciendo y dale a like si os ha gustado. Como siempre digo, nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos y todas.